Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado Numan. Gracias por su sintonía. El trabajo para garantizar la seguridad a toda la población honrada del país no se detiene y las estructuras pandilleriles siguen siendo desarticuladas. En las últimas horas, más delincuentes fueron capturados por su vinculación en distintos delitos y tendrán que pasar decenas de años tras las rejas. Entre estos se encuentra Freddy Antonio García y Mauricio Edgardo Rivas, dos terroristas de la MS señalados como responsables del homicidio. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Aquí nuevamente en tu canal informativo Salgado Numan. En esta ocasión tenemos una muy buena noticia para el pueblo salvadoreño, ya que se han hecho más capturas de grupos criminales, estos que tanto molestan al salvadoreño trabajador. Todo esto se lo debemos gracias al trabajo que está realizando la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil en el régimen de excepción. Acuérdense que la oposición esto es lo que no quiere, que capturen a esos angelitos. Veamos aquí el siguiente video. De Julio César Lemus, ocurrido el 25 de septiembre en Acajutla, Sonsonate, según informó el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro. Estos pandilleros cometían crímenes ordenados por la clica Fulton Locos Salvatruchos de Aguachapán y tendrán que enfrentar a la justicia acusados de homicidio y agrupaciones ilícitas, por lo que les esperan años en prisión. Los que se oponen al régimen de excepción seguramente prefieren que estos criminales sigan en las calles asesinando a gente inocente, pero no se los vamos a permitir. La guerra contra pandillas sigue hasta llevar a la cárcel al último terrorista. Pronto y cumplida justicia, escribió el ministro en Twitter. También fue capturado Pedro Santos Chávez, alias Scrappy, al momento en el que pensó que iba a recuperar su libertad tras estar recluido en el penal de Izalco en Sonsonate por diversos delitos. Este sujeto es un gatillero, o encargado de cometer asesinatos que le ordenaba la MS, y enfrentará un nuevo proceso judicial por agrupaciones ilícitas, en el que le esperan al menos 20 años más en prisión. La Fuerza Armada, en conjunto con 2 elementos de la PNC, ubicaron a un pandillero de la 18 con alias Tin Oseco, en la colonia Buenavista 1 de Chalchuapa, Santa Ana, y enfrentará cargos por agrupaciones ilícitas, entre otros delitos que determinen las investigaciones. Además, los efectivos del régimen de caballería ubicaron en la colonia San Ignacio de Zacacoyo La Libertad a una mujer perteneciente a la MS, quien fue entregada a la PNC para ser procesada por los delitos que cometió en perjuicio de la población honrada. Y sobre la calle Agua Caliente en Soyapango fue ubicada una escopeta calibre 12, un cargador y 6 cartuchos que se encontraban abandonados en una propiedad que, de acuerdo con una denuncia, utilizaban los pandilleros como caza destroyer. Miguel Paredes, Noticiero El Salvador. Luego de ser el país más violento de Latinoamérica, ahora El Salvador se posiciona internacionalmente como una de las naciones más seguras. Países de la región ahora buscan replicar las estrategias de seguridad que ha implementado el gobierno de Nayib Bukele. En los gobiernos de Arena y del FMLN, la cara de El Salvador ante otras naciones era de violencia. El país se posicionaba como uno de los lugares más peligrosos del mundo. Ahora es diferente. Con la llegada del presidente Nayib Bukele se registra la caída de todo tipo de delitos como resultado de las políticas impulsadas. Países como Honduras buscan replicar las iniciativas para la reducción de la criminalidad. Ya de hecho han existido conversaciones entre ambos gobiernos al respecto. Muchas de las estrategias que el gobierno de El Salvador ha implementado pues es de interés para la región. Guatemala va por el mismo camino. Los cambios en seguridad en El Salvador, como el régimen de excepción y el plan control territorial, han logrado que otros países busquen tener el mismo posicionamiento que ha logrado El Salvador. Se percibe un cambio bastante radical en la seguridad de El Salvador. Que Guatemala, por ejemplo, está en esa posición, acaba de sacar una marca país. Honduras está trabajando en eso y creo que es un ejemplo claro del posicionamiento en la región, ¿no? Lo que está haciendo El Salvador. Incluso diplomáticos reconocen el giro de 180 grados que ha dado El Salvador. En todos los medios se puede ver la reacción de la gente. Yo particularmente me siento muy seguro andando acá en El Salvador. Años atrás, varios países alertaban a sus habitantes para no visitar tierras salvadoreñas, debido a la violencia que reinaba. Sin embargo, ahora muchos buscan estrategias similares para tener ciudades más seguras. Kevin Castillo, Noticiero El Salvador.
En Centroamérica y el Caribe, El Salvador y República Dominicana lideran la recuperación y el crecimiento del sector turístico luego de la pandemia. Ante ese escenario, gracias a las estrategias y posicionamiento turístico que ha tenido el país, El Salvador fue sede del Foro de Desarrollo e Integración Turística organizado por el Parlamento Centroamericano. La ministra de Turismo, Morena Valdés, destacó que gracias al esfuerzo articulado entre instituciones públicas y privadas, los empleos han aumentado en el sector turismo. El fortalecimiento del sector turístico en El Salvador y la recuperación e incluso la superación de ingresos de divisas se debe a que estamos trabajando juntos de la mano todos. Gabinete turístico, alcaldías, diputados, sector privado. Sin esto no pudiésemos lograr precisamente los datos que también nos arrojan que hemos aumentado el empleo desde la formalidad, según los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Estamos alcanzando más de 60.000 empleos en el 2022 en todos los rubros del sector turístico. ¿Nueva ley o es una ley que sustituye a la ley de lactancia materna? Sí, la ley de lactancia materna existe desde 2013 en El Salvador, solamente que era una ley que se quedaba un poco corta porque básicamente su naturaleza era más que apoyar o fomentar la lactancia materna el momento en el que la mujer regresaba al trabajo. Okay. Entonces, desde ahí, digamos, el objeto de la misma ley estaba un poco distorsionado porque sí, no vamos a negar, hay un momento crucial que es cuando la madre ya tiene que regresar de su licencia de maternidad y regresa, se reintegra al trabajo, mas no es lo más importante en el tema de lactancia. Entonces, la primera dama y todo su despacho, cada una de las técnicas que trabajan ahí, le dieron vuelta a todo esto a través de un estudio y básicamente se pone en el centro de la nueva ley el verdadero derecho, que al final no es el momento en el que la madre regresa a trabajar, correcto, sino que es el derecho a la lactancia materna, tanto de la madre a dar lactancia materna como del bebé a recibirla y la familia entera a trabajar en conjunto para que esto sea un proceso exitoso. Entonces, se integran varias innovaciones dentro de esta ley. El proceso, bueno, la ley se ingresó a la Asamblea en agosto, a finales de agosto. De hecho, nosotros tuvimos la oportunidad de ser parte de esas 103 salas que la primera dama inauguró de manera simultánea. La Asamblea Legislativa también se sumó a este esfuerzo. Antes no, por ejemplo, la ley anterior decía que todas las instituciones públicas y privadas deben de tener una sala de lactancia. Correcto. Te voy a hablar solamente de las instituciones públicas, pues, para dejar el problema del lado del gobierno. Primero, ninguna lo tenía. No era cierto. Entonces, la mayoría de espacios, si había un espacio donde tú podías, como mujer, podías dar de sacarte la leche o dar de lactar, etcétera, o en tu oficina, si tu jefe o jefa era más o menos buena gente, o en el baño. Entonces, siempre me llama mucho la atención esto porque decimos, ¿quién quiere ir a comer al baño? Entonces, ¿por qué tú y tu bebé están obligados a ir a comer al baño? Entonces, en verdad, esto hacía de que el proceso de lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, tal y como lo estamos aprendiendo, ya lo hemos aprendido, creo yo, en todo el proceso de estudio de esta ley, no fuera real, o se cortara antes. Hay lugares, por ejemplo, en algunas instituciones de gobierno, por ejemplo, CEL, la experiencia que pude conocer es que era en una bodega. Sí, por ejemplo, en el Ministerio de Cultura, por ejemplo, que era donde yo estaba trabajando antes, había una especie de bodega que era a la par de todos los archivos de la clínica institucional que se comparte en el centro de gobierno con el Ministerio de Educación, y no me dejarán mentir las personas que trabajan ahí, y era como una especie entre bodega, sala de lactancia, pero realmente había un sillón roto, no había una refri, no estaba el espacio adecuado, era sumamente oscuro.